Bienvenidos a The Deep Dive. Esta vez nos vamos a sumergir en un tema súper importante para cualquier desarrollador de juegos en Unity. Crear un sistema sólido para guardar y cargar el progreso del juego. ¿Te imaginas la frustración de perder horas de juego por un fallo en el sistema de guardado? Es una pesadilla. Así que en este Deep Dive vamos a darle duro a este tema para que puedas construir un sistema de guardado que sea confiable, eficiente y que evite esos escenarios de pérdida de datos. Totalmente. Y es que el enfoque que usemos para guardar y cargar los datos realmente puede hacer o deshacer la experiencia del jugador. Un buen sistema de guardado es como un ninja. Trabaja en segundo plano sin que nadie lo note. Pero si no se hace bien, prepárate para una lluvia de errores. Pérdida de progreso y jugadores furiosos. Exacto. Nadie quiere repetir horas de juego por culpa de un sistema de guardado malo. Así que vamos a empezar con un concepto básico. Los scriptable objects. Estos son geniales para almacenar configuraciones del juego o atributos de los personajes que no cambien durante la partida, como la configuración de idioma o la dificultad inicial. Claro, pero es importante tener en cuenta que los scriptable objects no son para guardar el progreso del juego en sí. Piensa en ellos como la plantilla, no como el edificio en sí. Me gusta esa analogía. Es como tener un libro de cocina. El scriptable object sería el libro con las recetas, pero no guarda la información sobre lo que hayas cocinado, ni los ingredientes que te quedan. Sí, para guardar la información dinámica, como el nivel del jugador o su inventario. Necesitamos usar otros métodos. ¿Y cuáles serían esos métodos? Pues ahí entran las estructuras y las clases. Son como cajas bien organizadas donde podemos guardar diferentes tipos de información. Las estadísticas del jugador, los objetos del inventario, el estado del mundo, todo lo que va cambiando a medida que el jugador interactúa con el juego. Es como tener un inventario mágico con compartimentos especiales para cada tipo de objeto. Eso es el desorden. Exacto. Y esto es súper importante a medida que el juego se vuelve más complejo. Si no tenemos un sistema claro para organizar los datos, que terminaremos con un código imposible de mantener. Como un plato de espaguetis. Un verdadero dolor de cabeza. De entonces, ya tenemos nuestros datos bien organizados. Pues, ¿cómo los guardamos y cargamos sin que el juego se interrumpa? Para eso tenemos las operaciones asíncronas. ¿Y eso cómo funciona? Imagina que tienes un ayudante mágico trabajando en segundo plano. Mientras el jugador está explorando el mundo, este ayudante va guardando el progreso silenciosamente, sin causar ningún retraso. Genial. Es como si tuviéramos un duendecillo que se encarga de todo, mientras nosotros seguimos jugando sin preocuparnos. Exactamente. Pero cuidado, las operaciones asíncronas pueden ser un poco traicioneras si hay dependencias entre diferentes datos. Dependencias. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, ¿qué pasa si para cargar el inventario del jugador primero hay que cargar sus estadísticas? Si no tenemos cuidado con estas dependencias, o podríamos tener errores o incluso datos corruptos. Eso suena complicado. ¿Hay alguna forma de evitarlo? Claro que sí. Hay que asegurarse de que las cosas se carguen en el orden correcto. Es como si intentáramos equipar un objeto antes de que el personaje lo haya obtenido. No tendría sentido. Entiendo. Así que al diseñar nuestro sistema de guardado hay que pensar en el orden de las cosas, para evitar esos desastres. Ahora, ¿qué de las herramientas para guardar los datos? ¿Cuáles son las opciones que tenemos? Bueno, para empezar tenemos PlayerPrefs y JSON. PlayerPrefs es muy simple, como una pizarra mágica para apuntar cosas rápidas, ideal para guardar datos básicos, como la configuración de sonido o la puntuación más alta. Suena fácil usar. ¿Y JSON para qué sirve? JSON es mucho más potente, es como pasar de la pizarra mágica a un pergamino mágico. Con espacio para escribir hasta el más mínimo detalle, nos permite guardar estructuras de datos más complejas, como un inventario detallado o un mundo de juego enorme. Interesante. Entonces, ¿cuándo deberíamos usar PlayerPrefs y cuándo JSON? Buena pregunta. Si solo necesitas guardar datos simples, como la configuración del juego, PlayerPrefs es perfecto. Pero si tienes estructuras de datos complejas, o si necesitas guardar información sensible, como compras dentro del juego, entonces JSON es la mejor opción. ¿Y por qué JSON es mejor para datos sensibles? Porque podemos combinarlo con encriptación, para proteger los datos de miradas indiscretas. La encriptación es como poner un hechizo de protección al pergamino, para que nadie pueda leerlo sin la contraseña. Exacto. Y hablando de seguridad, otro concepto importante son los eventos y el patrón observer. Eventos y observer. ¿Eso qué es? Imagina que tenemos una red de comunicación dentro del juego, como una especie de red de espías que informan sobre eventos importantes. Me gusta esa imagen. Serían como pequeños cuervos mensajeros que avisan al sistema de guardado cada vez que ocurre algo importante. El jugador ha subido de nivel. O, atención, el jugador encontró un artefacto legendario. Exactamente. Al usar eventos, desacoplamos el sistema de guardado del resto del juego. El sistema no tiene que estar constantemente comprobando si hay cambios. Solo entra en acción cuando recibe un aviso. Inteligente. Así el sistema de guardado es más eficiente.
Precisamente. Y hablando de eficiencia, no podemos olvidar los principios SOLID. Solid. ¿Qué son esos principios? Son como las reglas de oro para crear un código bien estructurado y fácil de mantener. Suena importante. Lo es. Y uno de los principios más importantes es el KISS, que significa Keep it simple, stupid. Mantén la sencillez. Exacto. Un recordatorio de que a veces lo simple es mejor. Si el sistema de guardado es demasiado complejo, será más difícil de entender Debe apurar. y de Sigo actualizar. Totalmente de acuerdo. Mejor empezar con algo simple y añadir complejidad solo cuando sea necesario. Uy, para asegurarnos de que todo funciona como esperamos, necesitamos a nuestros detectives de la depuración. Los registros y las pruebas. Registros, pruebas. Sí. Los registros son como las huellas mágicas que nos ayudan a rastrear los pasos del sistema, registran todo lo que está sucediendo, cuando sucede. Y si hay algún error. Como un diario mágico. Exacto. Y las pruebas son como practicar un hechizo en un entorno controlado, antes de lanzarlo en el mundo real. Queremos asegurarnos de que cada parte del sistema funciona correctamente. Y de que no explote en nuestra cara. Exactamente. Entonces, estamos registrando nuestros pasos, probando nuestro código y asegurándonos de que todo funciona a la perfección. Pero ¿qué pasa si queremos detectar los problemas antes de que ocurran? Buena pregunta. Para eso tenemos la validación en tiempo real. ¿Y eso en qué consiste? Es como tener un sensor mágico que nos avisa si hay algún problema con los datos, se asegura de que la información que estamos guardando, cargando, es correcta y completa. Es como comprobar que todos los ingredientes de nuestro hechizo están en buen estado. No queremos que un ingrediente podrido arruine todo el conjuro. Exacto. La validación en tiempo real nos ayuda a prevenir errores y a mantener la integridad de los datos. Genial. Y hay que validar todos los datos constantemente. No necesariamente. Validar todo el tiempo puede ser un poco excesivo. Lo importante es centrarse en los datos más importantes y en los momentos clave del juego. Entiendo. Se trata de encontrar un equilibrio entre seguridad y rendimiento. Y por último, ¿qué me dices de tener un centro de mando centralizado para el sistema de guardado? Es una excelente idea. Tener un cerebro que controle todas las operaciones de guardado y carga puede simplificar mucho las cosas. ¿Y cómo lo hacemos? Podemos usar interfaces, que son como contratos mágicos, que especifican cómo deben funcionar las diferentes partes del sistema. Interesante. De esta manera, podemos cambiar fácilmente entre diferentes métodos de almacenamiento, como archivos locales, almacenamiento en la nube, o incluso una base de datos personalizada. Increíble. Un sistema flexible y adaptable. Perfecto para un juego en constante evolución. Exacto. Bueno, creo que hemos cubierto bastante en esta primera parte del Deep Dive. Hemos hablado un montón de cosas. Y desde los Cryptable Objects hasta la validación de datos, pasando por la encriptación, las operaciones asíncronas y mucho más. Ha sido una sesión intensa, pero muy interesante. Estoy deseando seguir aprendiendo en la próxima parte. Yo también. Así que no te pierdas la segunda parte de este Deep Dive, donde profundizaremos en las técnicas de implementación y te daremos consejos prácticos para construir un sistema de guardado a prueba de bombas. Hasta la próxima. Hasta pronto. Retomamos nuestro Deep Dive. Y vamos a ver cómo podemos implementar todas estas ideas en la práctica. Recuerda la analogía del mago. No vamos a tirar todos los ingredientes al caldero sin ton ni son, ¿verdad? Claro que no. Primero hay que organizar los ingredientes, preparar las pociones, consultar los libros de magia, cada cosa en su lugar y momento. Exactamente. Al diseñar tu sistema de guardado, es fundamental crear estructuras o clases para cada tipo de dato del juego. Entiendo. Por ejemplo, podemos tener una estructura llamada datos jugador, para guardar la información del jugador, como su nombre. Y a ese nivel se asevera salud y experiencia. Sí. Y podríamos tener otra clase llamada datos inventario, para gestionar el inventario del jugador. Con los objetos. Ya les medidas. Y hasta atributos especiales de los objetos. Y para el mundo del juego, podríamos usar una clase datos mundo, para almacenar información sobre el nivel actual, el estado de los objetos y la posición de los enemigos. Exactamente. Al dividir los datos en estas unidades, hacemos que el sistema sea mucho más fácil de manejar. Es como tener una biblioteca mágica bien organizada. Mucho mejor que tener todos los libros amontonados. ¿Cómo guardamos estos datos de forma permanente? Hablamos de Player Prefs y JSON. ¿Cuál usamos en cada caso? Bueno, Player Prefs es útil para datos simples, como la configuración del juego. Pero para estructuras más complejas, JSON es la mejor opción. ¿Y por qué es mejor JSON? Porque nos permite representar los datos de forma estructurada,
fácil de leer para nosotros y fácil de procesar para Unity. Es como traducir un hechizo antiguo a un lenguaje moderno. Entiendo. ¿Y cómo guardamos nuestros datos como JSON? Primero tenemos que serializarlos, convertirlos de un objeto de C# a una cadena de texto que se pueda guardar en un archivo. ¿Y eso cómo se hace? Fácil. Unity tiene una clase llamada JSON-Utility, que simplifica el proceso. Qué bien. Podemos usar el método JSON-Utility.json para convertir el objeto a una cadena JSON y luego guardar esa cadena en un archivo con file, write all text. Genial. ¿Y dónde guardamos esos archivos? En una ubicación segura, que se mantenga entre sesiones de juego. Unity nos da la variable application.persistentDataPath, que apunta a un directorio especial para eso. Es como una cámara acorazada mágica para proteger nuestros valiosos datos. Exactamente. Y al cargar el juego hacemos el proceso inverso. Leemos la cadena JSON del archivo y la convertimos de nuevo en objeto de C#. Usando JSON Utility. From JSON. Puede sonar un poco técnico, pero seguro que no es tan complicado. No te preocupes. Hay mucha información disponible, incluida la documentación de Unity. Perfecto. Ahora, volvamos a las operaciones asíncronas. Queremos evitar que el juego se interrumpa al guardar o cargar. ¿Cómo lo hacemos? Con la función startCoroutine de Unity, nos permite ejecutar un bloque de código en segundo plano sin bloquear el hilo principal. Es como tener un elfo doméstico que se encarga de las tareas mientras nosotros seguimos jugando. Sí, pero ojo, con las operaciones asíncronas hay que tener cuidado con las dependencias. Cierto, hablamos de eso antes. Si necesitamos cargar unos datos antes que otros, tenemos que gestionar bien el orden de las operaciones. ¿Y cómo podemos hacerlo? Con funciones de callback. Un callback es un fragmento de código que se ejecuta cuando una operación se completa. Como una alarma mágica Ya. que nos avisa cuando un proceso ha terminado. Exactamente. Podemos iniciar una operación asíncrona para cargar las estadísticas del jugador. Y luego definir un callback que se ejecute cuando las estadísticas se hayan cargado. Y dentro de ese callback, podríamos iniciar otra operación para cargar el inventario. Exacto. Así nos aseguramos de que todo se cargue en el orden correcto. Genial. Ahora, ¿qué me dices de la encriptación? La encriptación es fundamental si estamos manejando información sensible, como las compras dentro del juego. Para proteger los datos de los jugadores. Exactamente. Hay varias bibliotecas de encriptación disponibles para Unity, como System.Security o Cryptography. Suena complicado. Lo es un poco. Pero hay que hacerlo bien, para garantizar la seguridad de los datos. Entiendo. La seguridad es lo primero. Y hablando de seguridad, ¿qué me dices de los eventos y el patrón observer? Mencionaste que era una buena técnica para el sistema de guardado. Sí, los eventos son como una red de comunicación entre el juego, que permite que diferentes partes del sistema se comuniquen. Como las lechuzas que llevan mensajes entre magos. Exactamente. Podemos usar eventos para avisar al sistema de guardado cuando ocurre algo importante, como cuando el jugador sube de nivel o encuentra un objeto clave. Y el sistema de guardado solo tiene que escuchar esos eventos y actualizar los datos en consecuencia. Así es. Es una forma muy eficiente de gestionar el guardado. Y flexible. Sí, porque el sistema de guardado no está acoplado al resto del juego. Me gusta. Ahora, hablemos de la depuración y las pruebas. Es importante, porque incluso los mejores programadores cometen errores. Todos nos equivocamos a veces. Exacto. Por eso hay que usar el registro y las pruebas unitarias. ¿El registro para qué sirve? El registro nos permite rastrear la ejecución del sistema y detectar errores. Podemos usar debug.log para imprimir mensajes en la consola. Como un diario mágico. Sí. Y las pruebas unitarias nos ayudan a comprobar que cada parte del código funciona bien. ¿Cómo probar cada ingrediente de una poción antes de mezclarlos? Exactamente. Hay que probar diferentes tipos de datos, casos extremos y la encriptación. Para asegurarnos de que todo está en orden. Precisamente. Y por último, ¿qué hay de la validación de datos en tiempo real? Eso es fundamental para evitar que los datos corruptos arruinen la experiencia del jugador. Nadie quiere perder su progreso por culpa de un dato corrupto. Exacto. Hay que comprobar los datos al cargarlos, para asegurarnos de que son válidos. ¿Y cómo lo hacemos? Podemos comprobar que los campos obligatorios están presentes, que los valores están dentro de los rangos permitidos y que las relaciones entre los datos son consistentes. Si encontramos algún dato no válido, podemos intentar corregirlo o avisar al jugador. Exactamente. La validación en tiempo real nos ayuda a mantener la integridad de los datos y a garantizar una buena experiencia de juego. Genial. Ahora, ¿qué me dices de crear un centro de mando centralizado para el sistema de guardado? Buena idea. Un sistema centralizado puede simplificar mucho la gestión del guardado. ¿Y cómo lo diseñamos? Podemos usar interfaces.
para definir un conjunto de métodos que las clases deben implementar. Como un contrato mágico. Sí, por ejemplo. Podemos definir una interfaz guardable que especifique los métodos para guardar y cargar datos. Y cualquier clase que necesite ser guardada debe implementar esa interfaz. Exactamente. Esto nos permite cambiar fácilmente entre diferentes métodos de almacenamiento, sin tener que modificar el código principal del sistema. Es un sistema muy flexible. Sí, y fácil de mantener. Me encanta. Bueno, creo que hemos cubierto un montón de temas en esta segunda parte. Sí, hemos visto cómo implementar las ideas de la primera parte y hemos añadido algunas técnicas avanzadas. Ha sido una sesión muy completa. La verdad es que sí. Y en la próxima parte, vamos a explorar algunos conceptos aún más avanzados, para que tu sistema de guardado sea realmente excepcional. Te esperamos en la tercera parte. De vuelta en The Deep Dive, ya en la recta final de nuestro viaje para dominar los sistemas de guardado en Unity. Hemos pasado por la organización de datos, las operaciones asíncronas, la encriptación y un montón de cosas más. Ahora vamos a subir el nivel Yeah. y explorar algunas técnicas avanzadas para que tu sistema de guardado sea realmente mágico. Vamos allá. Empecemos pensando en los diferentes tipos de datos que tenemos que guardar. No todos los datos son iguales. Claro que no. En un juego típico tenemos datos del jugador, como en su progreso, inventario y decisiones tomadas. También tenemos datos del mundo, como el estado del entorno, la posición de los objetos y las misiones completadas. Y no olvidemos la configuración del sistema, como las opciones de audio y los controles. Exacto. Y cada tipo de dato puede tener necesidades diferentes. En cuanto a la frecuencia de guardado, ¿A qué te refieres? por ejemplo, los datos del jugador podrían guardarse con más frecuencia. Tal vez en cada punto de control o después de un evento importante. Mientras que los datos del mundo podrían guardarse solo al cambiar de nivel o de área. Y la configuración del sistema solo se guarda una vez. Cuando el jugador la cambia, Entiendo. Entonces, ¿cómo podemos gestionar estos diferentes tipos de datos? Una solución es crear un sistema de guardado por niveles. Niveles. Imagina que tenemos un cofre del tesoro con varias capas de protección. Un círculo mágico. Ah, Unas runas de seguridad. Y un guardián que lo protege todo. sí. En nuestro juego. Podríamos tener un nivel crítico para los datos que se guardan constantemente. Como la salud del jugador, su posición, que los objetivos actuales. Luego un nivel mundo. Para los datos que cambian con menos frecuencia, Claro. como el estado del entorno o el progreso de las misiones secundarias. Exactamente. Un nivel sistema para la configuración que casi nunca cambia. Como el idioma o los controles. Exactamente. Ya. Al categorizar los datos, Continuar. podemos controlar mejor la frecuencia de guardado y optimizar el rendimiento del sistema. Es como un maestro de la magia, que sabe qué hechizos son más urgentes y cuáles pueden esperar. Esa es la idea. Y hablando de protección, ¿qué me dices del guardado incremental? El guardado incremental es una técnica muy útil para evitar que el jugador pierda mucho progreso. Si hay un error o un problema con el archivo de guardado. ¿Cómo funciona? Es como tomar fotos del estado del juego en diferentes momentos. Si algo sale mal, el jugador puede volver a una foto anterior y no perderá todo su progreso. Es como tener un amuleto que nos permite retroceder en el tiempo. Exacto. ¿Y cómo implementamos el guardado incremental? Podemos guardar varios archivos de guardado, cada uno con un punto diferente del juego, o usar marcas de tiempo para diferenciarlos. Lo importante es darle al jugador la opción de volver atrás. Sí, para que no se frustre si algo sale mal. Ahora, hablamos de la experiencia del jugador. ¿Te has fijado que en algunos juegos guardar o cargar es un rollo? Te saca del juego y rompe el ritmo. Sí, a veces es como si tuvieras que parar un ritual mágico a mitad para apuntar todos los pasos en un pergamino. Exacto. ¿Cómo podemos hacer que el proceso sea más fluido? Una idea es integrar el guardado y la carga en el mundo del juego. ¿Qué quieres decir? En lugar de un menú genérico, imagina que hay lugares especiales donde el jugador puede guardar o cargar. Como altares, cristales mágicos ¿Ya? o portales dimensionales. Sí, el jugador interactuaría con esos objetos para activar la acción de guardar o cargar. Así el sistema de guardado se integra en la narrativa del juego. Exactamente. Y se siente más natural. Y hablando de naturalidad, no olvidemos la retroalimentación. Es importante que el jugador sepa que el proceso está en marcha cuando inicia una operación de guardar o cargar. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Podemos usar animaciones? Barras de progreso. O sonidos. Parosonidos. Para que el jugador vea que algo está pasando. Sí. Por ejemplo, un brillo en un cristal mágico mientras se guarda, o el eco de un portal mientras se carga. Son pequeños detalles que mejoran la experiencia. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa si nuestro juego es multiplataforma?
¿Cómo podemos ofrecer guardados en la nube? Buena pregunta. Los guardados en la nube son geniales, porque permiten al jugador acceder a su progreso desde cualquier dispositivo. Es como tener acceso a tu inventario mágico desde cualquier lugar del mundo. Sí, pero también es más complejo, porque hay que gestionar la sincronización de datos, la gestión de cuentas y la lógica del servidor. Suena complicado, es un poco. Pero hay servicios que nos facilitan la vida. ¿Cómo cuáles? Firebase, PlayFab, GameSparks. Estos servicios ofrecen soluciones de backend para juegos. Es como tener un gremio de magos expertos que nos ayudan. Exactamente. Nos proporcionan almacenamiento seguro, autenticación de usuarios e incluso funciones sociales, como tablas de clasificación y logros. Suena muy complejo. Lo es. Pero hay que tener en cuenta que estos servicios pueden tener un coste. Claro, hay que valorar si nos compensa. Pero si es un juego multiplataforma de verdad, los guardados en la nube son la mejor opción. Bueno, creo que hemos cubierto un montón de terreno en este deep dive. Hemos explorado muchas técnicas y estrategias para crear un sistema de guardado robusto y eficiente. Lo importante es recordar que no hay una solución única. Cada juego es diferente y hay que adaptar el sistema de guardado a sus necesidades. La clave es priorizar la seguridad de los datos, Ofrecer una buena experiencia al jugador y mantener la flexibilidad del sistema. para que nuestro juego pueda crecer y evolucionar sin problemas. Exactamente. Así que sigue aprendiendo, sigue experimentando y sigue creando juegos increíbles. Nos vemos en el próximo Deep Dive. Hasta la próxima.